Esta es la primera historia de este proyecto y creo que es una historia especial. ¿Por qué especial? Porque es una historia que le sucedió a una persona que yo conozco. Sucede que por ahí del año 2008 fallece una persona, una abuelita, una señora de avanzada edad, de una manera un poco extraña, una manera, digámoslo, rara. ¿Por qué rara? Esta señora fumaba mucho, esta señora tomaba mucho líquido, mucho refresco. Fue una señora que cocinaba mucho para su familia. Básicamente era la matriarca de esta familia. Tenía 6 hijos, 4 mujeres, 2 hombres. Era la única mujer de entre sus hermanos y la más grande. Entonces, lo que decía esta señora, básicamente su familia lo obedecía. Era ley. Eso sí, era una señora muy amorosa, era una señora que se preocupaba por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Lo raro es cómo muere. Ella está un día en su casa con una de sus cuñadas. Su hermano ya había fallecido, pero este es un caso curioso, porque la cuñada con la que está vive en lo que podría decirse era el patio de la casa de esta señora. El patio era muy amplio, demasiado amplio, en una casa del centro de la ciudad. Entonces llegó un momento en el que el hermano de esta señora, que vamos a llamar Emma, decide venderle a su hermano una parte del terreno de lo que es el patio de su casa. En este terreno él construye su propia casa, que para entrar del otro lado hay una puerta, o sea, hacia la otra calle. Bueno, entonces en la vida de esta señora Emma tenía una costumbre, digamos, recurrente. Su casa era de 2 pisos, ella vivía o dormía en el segundo piso y se acercaba hacia el patio, una casa con ventanales muy grandes, ventanales, no sé, de 2 metros, y de alguna forma se comunicaba con el patio de su casa, y esta cuñada subía a la azotea de su casa y se veían de frente. Entonces platicaban una con la otra desde su casa. Esto era recurrente. Vamos a llamarle a esta cuñada Marta. Entonces Emma le gritaba a Marta: Marta, Marta. Marta subía a la azotea de su casa y se comunicaba con Emma. El día que ella fallece, se encuentra en su casa Emma con Marta, y de repente ya no puede hablar. Empieza a balbucear, empieza a decir cosas sin sentido, y Marta decide llamar a su familia para que la lleven al médico. Bueno, al momento de llegar al médico, dictaminan que le está dando un derrame. A ella la internan, le hacen los estudios correspondientes, y ¿cuál es la sorpresa? Ella tiene cirrosis hepática. Bueno, uno pensaría que tiene que ver la cirrosis con un derrame. Nada, no tiene nada que ver.
Simplemente fue una coincidencia el hecho de que le diera el derrame con el hecho de que tuviera la cirrosis, pero se dieron cuenta de la cirrosis al momento de internarla. Entonces así le comunican a la familia, su madre, Emma, tiene cirrosis hepática, y ellos le dicen, es que es imposible que mi mamá tenga cirrosis, mi mamá no toma una gota de alcohol, ella no bebe, en su vida ha bebido, es más, ni en las fiestas toma, ¿cómo es posible? Es así que empezaron a hacer la investigación, toda la investigación de su historial clínico, etcétera, y resulta que 35 años atrás, estamos hablando de los 80s, más o menos, 70s, no sé, algo así. Ella tuvo una transfusión de sangre en el mismo Instituto del Seguro Social. Recibió una transfusión de sangre por una enfermedad que tuvo en ese momento y ella recibió esta transfusión de sangre contaminada. Esta sangre ya venía contaminada con cirrosis hepática. Bueno, se dieron cuenta ahí. Lo importante en este momento era ver que ella estuviera bien. Desgraciadamente, conforme pasaban los días, ella no mejoraba. Empezó a sangrar por la boca, empezó a sangrar por los oídos. Y la familia, pues obviamente muy triste. Todos sus sobrinos, nietos, hermanos, hijos, devastados. Ella era la matriarca, devastados. Justamente un día antes de que ella falleciera, fue su cumpleaños. Fue su cumpleaños y ella falleció al día siguiente. En su cumpleaños, ella ya no podía hablar, ya solamente balbuceaba, solamente decía sonidos, decía palabras incompletas, no se le entendía nada. Fue justamente en la noche de su cumpleaños cuando ella volteó hacia la ventana que estaba en su habitación y le dijo a una de sus hijas que se encontraba cuidándola, clarito, con una voz tranquila, llena de paz, pero sin trabarse nada, con una dicción perfecta, cosa que ya no lograba en esos días. Ella volteó hacia la ventana y le dijo a su hija, mira, ahí vienen mis papás, ya vienen por mí. Obviamente su hija soltó el llanto, se asustó, se entristeció, pero en la cara de Emma se veía tranquilidad, paz. Al día siguiente, por ahí de las 8 de la mañana, Emma fallece. Emma fallece, se hacen los trámites, todo lo que es correspondiente al fallecimiento de una persona, esto sucede. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente, o sea, 2 días después de su cumpleaños, en la casa de Marta, donde estaba Marta con sus 3 hijos comiendo, la cocina donde ellos comían daba al patio de la casa. Entonces, en el patio estaban las escaleras por las que subía a la azotea para comunicarse normalmente con Emma. Estaba cocinando Marta, sus 3 hijos a la mesa, y los 3 hijos, junto con Marta, escucharon claramente aquella voz que habían escuchado tantas veces,
tantas y tantas veces por tantos y tantos años. Aquel grito que le decía, Marta, Marta, con esa voz característica, sabían que era ella. En ese momento su piel se erizó por completo. Todos quedaron en silencio. Se podía escuchar la respiración de todos. Ninguno quería decir la primera palabra. Ninguno quería señalar lo que acababa de pasar. Pero entonces uno de ellos dijo simplemente la palabra, ¿escucharon? Los demás duraron 3 segundos antes de contestar, pero uno de ellos, el más grande de los hijos, decidió tranquilizar las cosas y decir, no fue nada, sigan comiendo, todo está bien. Decidieron, por su cuenta, no darle importancia, pensar que no había pasado, porque sabían perfectamente que la habían escuchado. Por otro lado, una de las nueras de Emma, una de las nueras de Emma, que era muy allegada a ella, la quería como si fuera su hija y ella la quería como si fuera su madre. Ella estaba sufriendo mucho por la pérdida. Era su amiga, era su confidente, era como su hija. Ella estaba con esta intranquilidad de no saber qué estaba pasando, de no saber por qué en ese momento, por qué de esa forma. La familia pasó los primeros 2 días tratando de asimilar esta pérdida. Obviamente había muchos trámites que hacer, trámites de seguros, trámites de actas, etcétera. Faltaban unas credenciales, algunos documentos necesarios que Emma había guardado, que eran necesarios para estos seguros, para estas actas, y que no encontraban por ningún lado. Entonces, fueron todos a dormir. Esta nuera, con su esposo, hijo de Emma, y sus 2 hijos. Ellos se van a su casa, se van a dormir, y en los sueños de la nuera, esa misma noche, aparece Emma. Aparece Emma con una sonrisa y le dice a su nuera, tranquila, no se preocupen, todo está bien. La nuera en sus sueños sabe que Emma falleció, sabe la situación, pero no sabe cómo reaccionar a lo que Emma le dice en los sueños a su nuera. Yo sé que están buscando mis credenciales, yo sé que están buscando los documentos y no los encuentran. Yo te voy a decir dónde están. En mi habitación, en mi casa, en mi closet, en la parte superior, hay una cobija azul, doblada, una cobija grande, vieja. Detrás de esa cobija hay un bolso de mano, color café. En ese bolso están mis credenciales. Eso es lo que recuerda la nuera al despertar. Cuando ella despierta, está extraña, no sabe qué acaba de pasar.
Pero gracias a ese lazo que ella tenía con Emma, quiere creer en lo que soñó. Se lo comenta a su esposo, le dice, oye, soñé a tu mamá. Soñé a tu mamá y me dijo dónde están los documentos que ella necesita que encontremos para que todo esté bien. No, ¿cómo crees? Eso es imposible, le dice el esposo. No pasa nada. Vamos con tus hermanas. No perdemos nada. Así es, van a la casa donde vivía Emma, se presentan ante las hijas, ante el viudo, y le dicen, mira, soñé a tu mamá. Soñé a tu mamá y me dijo que en su habitación, en la parte superior del closet, hay una cobija azul, atrás de ella hay una bolsa de mano color café, y ahí están las... Hay una cobija azul, hay una bolsa de mano color café, y ahí están las credenciales. Algunas de las hijas, pues obviamente no creen, pero una de ellas, la mayor, le dice, no perdemos nada, vamos a revisar. Se acercan al cuarto, toman una pequeña escalera que tienen a la mano, abren la puerta de este closet grande y ven la cobija azul. Al ver la cobija azul, su primera reacción es verse la una a la otra, pues ninguna de las dos sabía que estaba esa cobija ahí. Mete la mano, la hija mayor de Emma, y toca un pequeño bolso. Este pequeño bolso lo saca y efectivamente era un bolso café, un bolso de mano pequeño. Es más, tenía todavía su tirante con el que se cuelga del hombro. Abre este pequeño bolso y efectivamente las credenciales, los documentos, incluso había dinero que había guardado Emma. Pudieron solucionar todos los trámites que necesitaban, todo lo que les faltaba, todos los seguros correspondientes, y dejó de pasar esta situación en esa casa. Emma se comunicó con la nuera por medio de un sueño para dejar sus pendientes finiquitados. Es por eso que yo les digo que aun cuando nos vayamos de este plano, si tenemos cosas pendientes, hay que arreglarlas.